Gobiernos extranjeros, yo quiero que el profesor Calduch escuche, que preste atención a algo que nos ha dicho aquí un alumno de la Complutense, un exalumno del profesor Monedero, algo que a mí me parece de una gravedad extrema. Relata hasta qué punto tienen miedo alumnos de Monedero en la Facultad de Políticas hoy, que no se atreven a hablar. En la época de él no solamente pasaba eso, sino que cuando te constituías en una asociación que este señor, este profesor, veía que no era de su cuerda política, les denostaba, les humillaba públicamente, iba por ellos. Bueno, pero yo es que aquí hemos entrevistado también a una persona que lo ha contado en su propia carne y me gustaría que lo escucháramos. Se llama Diego Espotorno y me gustaría que lo escucháramos. Íñigo Errejón personalmente amenazaba y quitaba los carteles. Sí, perfectamente. Esto yo lo recuerdo. En el año 2006, justo antes de las elecciones a Junta de Facultad, en marzo del año 2006. ¿Y Juan Carlos Monedero? No, Juan Carlos Monedero no se metía en esto, pero era evidente que toda esta amalgama de estudiantes de izquierda radical que en aquella época llevaban lo que ellos llamaban la asamblea, que luego se constituyó en una asociación estudiantil que se llamaba Contrapoder, todo eso estaba coordinado en la sombra por algunos profesores. Sí, pero bueno, este alumno, este exalumno, lo que contaba, que me parece lo que es verdaderamente grave, hasta qué punto hay miedo en la Facultad de Políticas, lo ha habido, y en su época se constituyeron ellos en una asociación y resulta que les humilló públicamente en clase. Pero porque por eso quiero preguntarle al profesor Calduch, que es profesor... Esa asociación es el primer brazo armado del chavismo en la facultad. Pero que es que el profesor humille a un alumno, a mí que la asociación sea la asociación, pero que un profesor humille, machaque, persiga alumnos porque no son de su cuerda política, es que me parece una denuncia gravísima. Es un abuso de poder evidente y si se producen ese tipo de conductas corresponden a esa relación de abuso de poder, porque está en una relación en la que el profesor tiene un poder frente al alumno y lo utiliza más allá de la función. Acoso. A ver, yo creo que es peor el abuso de poder, porque el acoso es una manifestación concreta del abuso de poder. El abuso de poder tiene muchas manifestaciones. Pero vamos, yo lo he vivido directamente en un escrache que hicieron a una diputada que yo había invitado a esa facultad. Es decir, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era coartar la libertad intelectual que debe existir en cualquier universidad. Ahí estamos viéndolo, pero profesor, yo lo que digo es Rosa Díez es una señora diputada hecha y derecha, ahora un alumno está en esa relación de abuso de poder, de inferioridad de condiciones, que uno va a una clase en políticas, el profesor se entera de que no tienes el mismo rollito, el mismo feeling ideológico y te machaca incluso públicamente. Es que me parece mobbing, abuso de poder. Lo que estaba sugiriendo brutal. Era una regla de tres simple. Si a un colega catedrático le hacen eso, son capaces de hacerle eso, ¿qué no le van a hacer al pobre estudiante? Claro. Y esto lo permite, esa regla de tres simple lleva a una conclusión elemental. Y esto lo permite el escrache, el acoso a Rosa Díez. Estaba el decano al lado. Lo permite el decano y lo permite el rector, porque no ha pasado nada. No, este estaba recién elegido en ese momento. ¿Al Cairo? Sí, es que hay que decirlo. Antes de ese hubo otro decano, que fue el que verdaderamente amparó el proceso de germinación y desarrollo de Contrapoder como base de Podemos. Cuando llega Heriberto Cairó, la cosa está muy desarrollada y muy institucionalizada. Fue el decano Francisco Aldecoa. Sí, verdad. Yo es que he dado clases allí 10 años. Si te conozco de la época, yo soy muy antiguo en política. Hace un par de años o tres fui allí a dar una charla sobre demografía. A mí no me la reventaron, porque como había que sumar y restar, no creo que lo sepan mucho de eso. Pero me sorprendió cómo se había convertido aquello. Realmente no se podía estar, los carteles por todos los lados, insultando, etcétera, etcétera. Aquí una facultad que había sido muy seria, pero se había convertido en una asamblea permanente. Y donde había habido mucha libertad intelectual, incluso en los últimos años del franquismo, y lo digo porque por esas fechas, Joaquín lo recordará, a pesar de que había muchos movimientos políticos y estaba muy radicalizado, ahí se respetaba mucho la libertad intelectual.
no se coaccionaba violentamente, ¿no? Bueno, pues desde hace 12 días tenemos todo el tinglao monedero, sus cuentas, sus ingresos millonarios, los 425.000 euros, el dinero que le llueve. Monedero? No ha dado la cara, no ha salido, no está desaparecido. Fíjate que hasta el propio Pablo Iglesias dijo, no ha venido hoy a esta rueda de prensa porque está dando clases. Y lo